Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Señor, en esta hora, Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú has sido bueno y misericordioso, Señor. Gracias por permitirnos a todos estar en esta clase. Te pido que tú seas, Señor, en el nombre de Jesús, obrando, Señor, en la vida de mi pastor, Señor, que tú le des la palabra de vida eterna, Señor, y que nosotros, los receptores, bendito Dios, podamos, Señor, comprenderla y entenderla y deleitarnos en ella, Señor, en cada momento, en cada instante. Permite que esta clase, Señor, sea de un fundamento excelente para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Gloria al Señor. Hebreos. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Esta es la parte 37. Esto quiere decir que hemos ya superado 36 miércoles estudiando Hebreos. Hemos tenido unos altos por allí. Algunos miércoles no hemos podido estar. Otros porque está a final de año en ejercicio, en desarrollo. Pero hoy sumamos el número 37. O sea que va pasando el tiempo y vamos aprendiendo un poquito más. Este segmento de Hebreos que estamos desarrollando en el título global del estudio, que es Superando lo Mejor. Así es el título de todo el estudio de Hebreos, Superando lo Mejor. El segmento en el cual nos encontramos lo hemos titulado Firmes por la Fe. Hoy ya estamos a 4 de marzo del año 25. Santo Señor de los cielos, cómo avanza el tiempo. Pero así es, indiscutiblemente el tiempo avanza. Y en este marco de Superando lo Mejor, como título del estudio de Hebreos, hoy nos encontramos avanzando en el segmento que va del capítulo 6, versículo 4 al 12. Ya superamos el verso 4, 5 y 6. Hoy ya nos abarcamos al 7. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hebreos 6, del 7 al 9 básicamente, y la Escritura nos dice lo siguiente. Hebreos 6, 7 al 9. Voy a leer en Reina Valera del 60. La Escritura dice así. Con las buenas noches para la hermana Mercedes que se ha conectado, la hermana María Hilda. Amén. Qué bueno que estén con nosotros. Estoy leyendo en Hebreos 6, 7 al 9 inicialmente. La palabra dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Oh Santo Señor. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces sobre ella, que muchas veces cae o sobre ella, cae. Porque la tierra que bebe la lluvia. Qué ilustración tan increíble que el autor de Hebreos está presentando aquí por guía del Espíritu Santo. Ese segmento de Hebreos lo hemos venido desarrollando. Nos dedicamos un buen tiempo a hablar de los fundamentos de la fe cristiana, los 6 fundamentos de la fe cristiana que están en Hebreos 6, 1, 2, como rudimentos de nuestra estructura de fe, los básicos, las vocales de nuestra fe, el ABC de nuestra fe. O sea, si no conocemos esto, de ahí para arriba no tenemos que hablar.
fundamentos del arrepentimiento, fundamentos de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahí está toda la estructura doctrinal que la Biblia enseña y que nosotros como creyentes profesamos, a la cual nos acogemos, la que vivimos, la que enseñamos, la que practicamos y la cual nos sustenta. Y superado esto, con esos rudimentos, entendemos la preocupación del autor de Hebreos de ver a la gente que lleva tiempo en la iglesia con grados extremos de inmadurez, con grados extremos de inmadurez. Como dice en el verso 13 del capítulo 5, inexpertos en la palabra de justicia, y los compara como niños. No han crecido, no se han desarrollado, no han madurado. Y dice que el alimento sólido, el verso 14 del verso capítulo 5, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y cuando ya en el 6 dice avancemos, como tal, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, habla de la necesidad imperiosa de madurar. Cita los rudimentos, las bases sobre las cuales uno sustenta ese proceso de crecimiento, de madurez. Y este preámbulo lo presenta el autor de Hebreos para poder abarcar lo que está consignado en los versos 4 y 5 y 6. Hablando de una serie de elementos, de circunstancias, de vivencias, de personas, a las cuales de manera inicial se les puede considerar que son salvos y de acuerdo a algunas interpretaciones han perdido la salvación. Pero no, no es eso, ya lo estudiamos la semana pasada. No, no es eso, no se trata de eso. Aparentemente son salvos, aparentemente son creyentes verdaderos, pero no. Un ejemplo, Judas. Y el autor de Hebreos, superando eso, presenta en el verso 7 ya una ilustración usando como referencia la tierra y la lluvia. Y es una ilustración de orden universal, fíjense en esto, es una ilustración universal. ¿Por qué universal, Pastor Daniel? Universal por el siguiente argumento. En cualquier lugar del mundo, en cualquier momento de la vida, en cualquier instante de la historia, en cualquier cultura y en cualquier concepción filosófica, bajo cualquier esquema político, en cualquier andamiaje económico y sociológico, donde quiera usted ubicar a alguien en la historia de la humanidad, perfectamente la persona conoce que hay una tierra que se labra y una lluvia que se necesita para que esa tierra produzca. Que hay lluvia y que la lluvia cae y que la tierra bebe la lluvia y produce. Y que asimismo hay tierras que no producen así, aunque tengan una buena hidratación, no producen. He ahí un dilema a considerar. Una ilustración que grafica perfectamente la condición de dos tipos de personas. Y es aquí donde uno ve la manifestación del cielo, del amor del cielo, porque la misma palabra dice que el sol sale para todos, que la lluvia cae para todos, la tierra está al alcance de todos, el fruto de la tierra está para todos, etc. La oportunidad de labrar la tierra, ¿y la tiene el hombre? Ok. Y aquí hay una gracia común, que es la que a todos beneficia, pero hay una gracia eficaz, es la que algunos en particular toman. La gracia común y la gracia eficaz. Eso es lo que está consignado en Hebreos 6, 7 y 8, y así lo podemos ilustrar. Una gracia común versus una gracia eficaz. Y para que no quede duda que se refiere a profesantes, personas que confiesan una fe, pero no son nacidos de nuevo. El autor usa justamente esa ilustración agrícola, que todo el mundo la entiende. Todo el mundo la entiende porque para
Nadie es un secreto que en los albores del cristianismo, en los comienzos de la iglesia, en el primer siglo, la población judía, la población hebrea, básicamente era de orden agrícola. Y ellos entendían perfectamente el principio de la tierra, la lluvia, la siembra, la cosecha, o la tierra que no produce, la tierra que no se labra, no produce, etc. Más aún, la historia de Israel marca ese tipo de economía, ese tipo de actividad. O sea, para ellos era normal escuchar de eso, conocían de eso, y así como lo hizo Jesús en su momento cuando enseñaba, que tomaba como referencias experiencias de la vida, vivencias cotidianas, asuntos que la gente conocía perfectamente y que era fácil identificar. Ahora el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, apela a a la agricultura, a una ilustración agrícola. Muy magistral, la verdad, muy ilustrativa. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, esa tierra recibe bendición. Pero hay otra tierra que recibiendo la misma lluvia produce espinos y abrogos, y esa tierra es reprobada. Aquí hay una distinción clásica entre gracia común y gracia eficaz. Miremos la tierra y el producto, la naturaleza que nos rodea. Una tierra que podemos llamar A produce hierba provechosa, una buena tierra. Produce hierba provechosa, produce algo beneficioso. Esto es evidencia de vida, de que hubo una acción, una actividad, se sembró una semilla que germinó y dio fruto. Alguien sembró, alguien regó y Dios da un crecimiento. Representa al verdadero creyente, esa tierra que produce. Cuando dice que produce hierba provechosa, quiere decir que hay fruto. Usted ve las hortalizas, usted ve las frutas, los árboles frutales, usted ve todo tipo de fruto, tanto para los animales como para el hombre, tanto para comer como para industrializar, por ejemplo, de donde se toman los diferentes elementos para, ejemplo, para producir telas, por citar un ejemplo. Entonces la tierra produce, hubo una siembra, se presentó una semilla y esa semilla germinó y reitero, dio fruto. Tierra tipo A, tierra provechosa. Pero hay una tierra tipo B, produce espinos y abrojos. Cuando hablamos de espinos y abrojos, no estamos hablando de aspectos cómodos, no estamos hablando de frutos deseables, no estamos hablando de un resultado amigable. Espinos y abrojos no sirven. Se perdió la cosecha, digámoslo así. No funcionó esa tierra. Está en quiebra esa persona. Génesis 3 habla de los espinos y los abrojos como un elemento de la maldición que Dios profirió sobre el hombre, sobre la tierra, como consecuencia de la desobediencia del hombre, la caída del hombre. El Antiguo Testamento tiene varios segmentos donde habla de espinos y abrojos. Y también el Antiguo Testamento cita en varios segmentos esa relación de una tierra productiva y una tierra no productiva. Pero la característica de las dos tierras es que bebieron la misma lluvia. La misma lluvia. Pero, atención a esto que voy a decir, pero
aunque bebieron la misma lluvia, esa naturaleza interna de cada tierra, para una fue bendición y produjo un resultado, la otra no cambió, no produjo nada. Seguía siendo una tierra estéril, bajo maldición. No es que produjo trigo y el trigo se convirtió en espino, no está diciendo eso. No, eso no dice la escritura. No es que produjo un fruto y el fruto se convirtió en abrojo. No, 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 no está diciendo nada de eso. No produjo nada. Produjo espinos a pesar de la bendición de la lluvia. Miren las cosas. Entonces está la tierra y su producto, la naturaleza que nos rodea. Dos tipos de tierra. Eso está ahí perfectamente descrito en lo que estamos leyendo. Verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce, la tierra bebe y produce. Ojo con esa expresión, por favor. Si tiene manera de subrayarlo en su Biblia, hágalo. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos, no se bebió esa agua como tal, la dejó pasar. No aprovechó el agua. Entonces, reitero, no es que esa tierra B, ese segundo tipo de tierra haya generado trigo o algo bueno y que con el tiempo se convirtió en espino. No, es que no produjo. Generó solo espinos y abrojos. Pero está la lluvia, que es común para los dos tipos de tierra. Está la gracia común para todos. Una luz que alumbra a todos, una revelación que viene para todos, una palabra que viene para todos la escuchan. La lluvia cae sobre ambas parcelas, sobre ambos terrenos, sobre ambos lotes. Es como si los dos lotes fueran vecinos y la lluvia cae para ambos. La lluvia representa todas las bendiciones registradas en los versículos 4 y 5. ¿Cuáles son esas bendiciones de los versículos 4 y 5? Iluminados, gustar el don celestial, partícipes del Espíritu Santo, gustar de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero, y no recayeron, se sostuvieron, aprovecharon, se beneficiaron, tomaron para sí esa bendición, la hicieron suya, un amén absoluto con esa bendición. Atención, he dicho un amén absoluto. Todos sabemos acá que es muy fácil proclamar, emitir un amén. Es muy fácil decir amén. Pero saben, lo que no sucede con ese amén que muchas veces se dice es el identificarse con lo que el amén implica y representa. El amén desde el hebreo, te lo voy a recalcar a grosso modo, de todo lo que representa el amén. De pronto un día hablamos de lo que es el amén. Sería un tema interesante predicar sobre el hecho y enseñar sobre lo que es el amén. El amén, palabra más, palabra menos, es cuando sale una convicción del corazón, cuando hay un rema en nuestra vida, cuando recibimos algo que Dios nos envía, una palabra que Dios pronuncia, una promesa que Dios realiza, algo que se identifica con nosotros, que nosotros nos identificamos, y donde hay una identidad, porque viene y nos encontramos con esa bendición, con esa respuesta, con esa promesa, o algo que nos ilumina, algo que nos levanta, algo que nos sustenta, algo que nos anima, algo que nos declara que definitivamente estamos bien ubicados. Nosotros inmediatamente decimos
amén, es mío, lo recibo, lo hago mío, me identifico con esto. De aquí nadie me quita, de aquí nadie me saca, esto no me lo quita nadie porque Dios me lo dio y Dios como me lo dio, él mismo me sustenta, él mismo me alimenta, él mismo me mantiene, él es el que me levanta, su brazo de justicia me sustenta. De aquí no me quita nadie, este también no me lo quita nadie, me adhiero a él, me adhiero a él, me adhiero a él, es mío, es mío, es mío. Es el Amén. amén, es convicción. Sale de lo más profundo de un hombre, una mujer que ha recibido una luz del cielo, un rema total, y uno dice, amén, Señor, esto es mío. Lo recibo, Padre, en el nombre de Jesús. Por eso, la lluvia es esa gracia común. La lluvia es una gracia común para todos, pero se vuelve una gracia eficaz para quien responde con un amén absoluto, no de voz, no solamente de voz, porque hay que pronunciarlo, hay que declararlo, hay que anunciarlo. Es que es una vida que definitivamente lo hace suyo y lo vive, lo vive. Esa lluvia es la palabra, la predicación del Evangelio, la luz, el ambiente del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el alfarero que trabaja en nosotros, los milagros del Dios vivo, la obra portentosa del Señor en favor nuestro. Y Dios en su bondad hace salir sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre buenos y malos. ¿Quién toma esto? ¿Quién se beneficia de ello? Los que viven ese amén absoluto, diciéndole sí al Señor. Por eso es de suma importancia recalcar que la presencia de lluvia, esas experiencias, esas vivencias, el escuchar la palabra, el ver la manifestación del poder de Dios, el ver la transformación de las vidas, esto por sí mismo, por sí solo no prueba la naturaleza de la tierra, la calidad de la tierra. Falta más. Es una parte de, porque en este caso la tierra es el creyente que se debe levantar aprovechando la bendición, haciendo la suya. Mateo 5:45 dice, Mateo 5:45 dice, Mateo 5:45 reza, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos y injustos. ¿Cómo somos hijos de Dios? Cuando definitivamente le decimos amén a esas bendiciones y vivimos y somos de honra para el nombre del Señor. La tierra y el producto, la naturaleza que nos rodea. La lluvia, esa gracia que cae sobre las dos tierras, las dos partes de las dos lotes. Para unos se vuelve bendición, para otros no. Unos la aprovechan, otros no. 3. Hay un veredicto. Uno es aprobado, pero la tierra que genera espinos y abrojos es reprobada. Reprobada. En griego, esa palabra es adokimos. Es la misma palabra que Pablo usa en 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Porque Pablo habla de ser reprobados en 2 Corintios 13:5. También por allá en Romanos 1:28 habla de lo mismo, pero usa la palabra. Pero en 2 Corintios 13:5. En 2 Corintios 13:5, atención con lo que estoy diciendo. La tierra de espinos y que produce espinos y abrojos es reprobada, rechazada. Nadie quiere tener un terreno donde no produce nada, hermano. Hay como dice uno, ni regalado.
Muy elemental, hermano. A uno le dicen, le regalo ese terreno, porque ese terreno está lleno de piedras, no, no produce ni para una cabra monte, es que no produce nada. O le vendo barato esa tierrita que es más pequeña, pero produce de todo. Seguro que usted consigue la plata y se compra el terreno más productivo, hermano. Y déjalo, así le están regalando el lote que no produce nada. Seguro. O no. La lógica, hermano. El sentido común. El sentido común. Se lo pongo en otro contexto para que me entienda más el mensaje. Le dicen a usted, le voy a regalar este carro, hermano. Yo ya no lo uso. Ah, sí, ¿qué carro tiene, hermano? Mire, este carro, yo no voy a decir marcas ni referencias para no ser desobligante con nadie. Mire, este carro, pero sí voy a decir eso. Este carro tiene 60 años, hermano. Pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que coño, ya no lo uso, hermano, y falta, hay que pagar impuestos. Llevo como 7 años, 8 años sin pagar impuestos. No se le ha hecho la técnico mecánica, hermano, no se le ha hecho revisión, está pasando aceite, hay que revisarle el motor, la transmisión no le funciona, la caja de cambios está sonando horrible. Se lo regalo, hermano, cójalo y mira a ver usted qué hace con él. A mí hacemos el traspaso. Seguro que usted no lo acepta, hermano. Porque usted está recibiendo un regalo que va a ser un problema, hermano. Va a tener que invertir mucho dinero, mucho tiempo a algo que no funciona. Pues si alguien le dice, venga, hermano, le vendo este carrito, tiene 5 años de trabajo, se lo voy a dar súper barato, hermano. Mire, vale 40 millones de pesos, se lo dejo a usted en 20, hermano. Que es mi amigo, está uno A, y usted sabe que está uno A, mire, obsérvelo, mírelo, llévelo, hágale perita, digo, lo quiero, necesito venderlo y se lo vendo a usted. Yo seguramente se después se consigue los 20 millones. Guardadas las proporciones, la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, no, nadie la quiere. Y Dios va, la prueba y termina reprobada, porque no hay fruto. Y ese término de Pablo en 2 Corintios 13:5 dice, mire lo que dice 2 Romanos 13:5, 2 Corintios 13:5, perdón, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ojo, 2 Corintios 13:5. Mire lo que dice, por favor, sigan la lectura conmigo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Estoy leyendo 2 Corintios 13:5, no 3:5, 13. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Ojo, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. En otras palabras, para que Jesucristo esté en cada uno de nosotros, debimos haber nacido de nuevo. Si esto no es así, estamos reprobados, estamos fuera de Cristo. Entonces, ese reprobado, esa palabra reprobado, direcciona a entender que hace referencia a la gran prueba de la gran prueba de si Cristo mora en una persona. Por sus frutos los conocéis. Si Cristo mora en una persona, o sea, si esa persona ha nacido de nuevo. Si la persona no ha nacido de nuevo, no es hija de Dios, no es nueva criatura, no puede decir que Cristo mora en ella, porque no es templo del Espíritu Santo, no ha sido sellado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando habla de reprobados, rechazados, no pasan la materia, quiere decir, refiere a aquellos que no pasan la prueba, que son falsos. Y aquí no hay opción de presentar otro examen. Aquí sencillamente dice, su fin es el quemamiento.
No es la pérdida de recompensas, porque no van a llegar al tribunal de Cristo. No llegan. Quemamiento. Porque pasan por el juicio eterno del fuego reservado para los enemigos de Dios. Van al tribunal del gran trono blanco. Esto que está acá escrito, que estamos diciendo, esta ilustración de la tierra y la lluvia, lo que produce cada una de las dos, confirma lo que estamos diciendo. No está hablando de creyentes que perdieron la salvación. Está hablando de personas que fueron expuestas a la palabra, al evangelio, y se constituyeron en tierra de espinos, abrojos. Aunque recibieron la lluvia, vieron las bendiciones, no produjeron nada. Inconverso. Recibieron la lluvia de la bendición del evangelio, vieron los prodigios, señales y milagros, escucharon, observaron, experimentaron situaciones incluso, pero nunca produjeron el fruto de la regeneración, no nacieron en los casos. Hay muchos, la Biblia cita varios, los más conocidos, por ejemplo, los 10 leprosos, uno solo se devolvió a darle gracias al Señor, y el Señor dijo, por tu fe te has salvado. Mateo 7, 21 al 23, impresionante ese pasaje. Superado este segmento de Hebreos 6 y 8, el autor de Hebreos avanza porque ha pasado por una tormenta, ha navegado por una tormenta de la advertencia, porque es que esos versículos que van fundamentalmente de Hebreos 6, 4 al 8, hermano, son una absoluta advertencia, un llamado de atención, aterrizan a la gente, hacen poner los pies en la tierra, hermano. Nos hacen mirar necesariamente al espejo de la verdad. Nos ponen al lado la polomada de la justicia. Nos paran sobre la balanza de la justicia de Dios también. O sea, nos hace ver quiénes están en Cristo y quiénes no. No estamos jugando a ser cristianos. No hay manera de jugar a ser cristianos. ¿Somos o no somos? Por sus frutos los conocemos. Y habiendo pasado por allí, llegamos a un lugar de seguridad. No hay un pánico, porque es que el autor no quiere generar pánico, pero sí reflexión. Dios es un Dios que conduce a su gente a pensar. ¿Se ha dado cuenta de ello? Dios nos conduce a reflexionar. La palabra nos invita a dimensionar. Por eso el objetivo del autor no es dejar a la iglesia en un estado de shock, sino lo que el autor está diciendo es que hay que saber separar la paja del trigo, la cizaña del trigo, porque crecen juntos. Y el que es trigo, y el que es cizaña, aunque vayan juntos. Por ello, si nos enmarcamos en el contexto de superando lo mejor, superando la simple experiencia básica de una promesa, vamos a centrarnos en 6 argumentos irrefutables que van del 9 al 12, versos 9 al 12. Y allí el verdadero creyente está perfectamente identificado por su seguridad en las manos del Padre. Miren, el verso 9 dice, Hebreos 6, 9. Entonces ya el autor se dirige a la iglesia. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, ¿sí ven que ya cambia completamente el lenguaje? Miren, el 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, aquellos
Y la tierra, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, ta, ta, ta. Pero aquí el 9 cambia completamente y ya es, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos, ojo, mire cómo se conjuga el verbo, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Ya le está hablando a gente identificada. Son la buena tierra, que producen buena hierba, que producen fruto. Por sus frutos los conoceréis. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Por eso superando lo mejor. ¿Sí? Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Yudice, por favor, ¿puedes ubicar este versículo Hebreos 6:9 en otra traducción? ¿Me escuchaste, Yubi? ¿Sí está Yudice? Uy, Amén, mi perfecto. pastor. Buenas noches, Dios le bendiga. Amén. Ubica, por favor, este Hebreos 6:9 en otra versión como nueva traducción viviente, por favor. Sí, señor. Bueno. Escuchemos lo que Yudice nos va a leer en Hebreos 6:9. Amén, mi pastor. En nueva traducción dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 6, Sí, verso verso 9. 9, ¿sí? Sí, señora. Vamos a leer nueva traducción viviente. Dice la palabra de Dios. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Amén. O sea, lo que le está diciendo el autor de Hebreos es, hermanos, ustedes son salvos. Ustedes no están jugando a ser cristianos. Por tanto, las promesas de Dios para ustedes son un sí y un amén. Miren qué voz de ánimo. Miren qué abrazo celestial. Miren qué palabra de aliento. Esto no es con ustedes, es con aquellos. Aunque ellos y ustedes se congreguen en la misma iglesia. Pero esto es con los que han nacido de nuevo. Con los que obedecen al Evangelio. Con los que respetan a Dios. Con los que son sumisos y obedientes a la norma que el Padre establece. Entonces, el autor de Hebreos, después de hablar de aquellos, allá en el del 4 al 6, versos 4 al 6, en tercera persona, aquellos, otros, ahora va en un pronombre directo, vosotros, y habla de salvación, y señala, esa salvación incluye cosas mejores que todo lo escrito anteriormente. Hay promesas, hay cosas por descubrir y revelaciones por recibir. Ojo, hay cosas por descubrir, revelaciones por recibir. ¿Por qué? Porque si la iluminación, el gustar el don celestial del Espíritu, ese partícipe del Espíritu Santo, fueron una descripción completa de la salvación y no la rechazaron muchos de ellos. Repito, si la iluminación, el gustar el don, ser partícipe del Espíritu, fueran la descripción completa de la salvación, eso fuera lo único, el autor no podría decir que hay cosas mejores. Él dice, hay algo más. O sea, las experiencias del verso, las experiencias que está citando en los versos 4 y 5, no está hablando de la salvación plena para quien nació de nuevo. Está hablando de lo que se perdió, el que rechazó el Evangelio. La salvación como salvación es mucho más que esto que citamos aquí, siendo esto bueno. Hay mucho más. ¿Sabe por qué? Porque incluye la promesa de estar en la eternidad con Dios, que ese es el objetivo final. El reposo en Cristo, ahí tenemos lo mejor.
absolutamente lo mejor, lo deseado. Entonces, vemos ahí cómo hay un cambio de pronombre y de tono en el verso 9. Y en el verso 10, el autor dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Ojo, aquí se presenta un argumento de la justicia divina y el fruto del amor. Miren lo que el verso 10 está citando. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo se manifiesta ese amor al nombre del Señor? ¿Cómo se evidencia ese trabajo de amor, esa obra? O sea, ¿cómo se hace visible ese ejercicio del ministerio de la reconciliación? ¿Cómo se hace visible esa fe a través de obras? Dice ahí, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sirviendo en la misma iglesia a los santos. No dejando de servir. Es una manifestación del fluir en amor. Es una evidencia del ministerio de reconciliación. Es una expresión del amor al nombre del Señor. Es una consecuencia propia de quien tiene fe en acción. Sirve. Y le sirve primero que todo a la iglesia. Y el primer lugar donde sirve con amor y determinación y entrega es su iglesia local. Sirve, no pelea. Sirve, no reniega. Sirve, no discute. Sirve, no desconoce autoridad pastoral. Sirve, respeta a los hermanos. Sirve, coayuda a la unidad de esa congregación. Me estoy explicando, si me estoy explicando, coloque allí un chulito, una manita, alguna cosa. Ese verso 10 es clarísimo. Y sirviéndoles aún. O sea, no hay que dejar de servir. ¿Por qué? La evidencia de la salvación, nuevas criaturas, hijos de Dios, de estos hermanos, no eran los milagros espectaculares que aquellos apóstatas vieron, porque muchos lo hacen. Mateo 7, 21 al 23 lo señala. La evidencia era el amor activo hacia los santos, hacia los demás. No estamos hablando que se necesiten de obras para ser salvos, sino que como somos salvos, ejecutamos buenas obras. Y evidencia de nuestra fe, nuestra obediencia y amor a Dios. Miren lo que dice Isaías 45, 21, 22. Miren lo que dice Isaías 45, 21 y 22. Isaías 45, versos 21 y 22. Miren lo que dice. Proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ese mirar a mí es creerme a mí, obedecerme a mí, seguirme a mí, sed míos, haz parte de mi casa. ¿Cómo se logra? ¿Por obras? No, por fe en Jesucristo. Entonces Dios se compromete, de acuerdo a este verso 10, por su propia justicia y fidelidad al pacto. Dios se compromete a honrar el fruto de su espíritu en la gente.
Una persona regenerada, una persona nacida de nuevo, evidencia su nueva naturaleza. Dos, el fruto se ve y las características del fruto se evidencian. En otras palabras, la seguridad no se basa en nuestros sentimientos fluctuantes, en nuestras emociones del momento, en nuestros pensamientos ocasionales. No, 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 nada de eso. Nuestra seguridad se fundamenta en la justicia de Dios por la obra de Cristo en la cruz y en nosotros. Es Dios, es Jesucristo, es su Santo Espíritu, no somos nosotros. Pero nosotros como nuevas criaturas evidenciamos que somos nuevas criaturas. Nosotros como ministros competentes del nuevo pacto evidenciamos que somos ministros competentes del nuevo pacto. Nosotros como ministros de la reconciliación evidenciamos que ejercemos el ministerio de la reconciliación. Nosotros como hacedores de la palabra evidenciamos que somos hacedores de la palabra. Nosotros como hijos de Dios evidenciamos que somos hijos de Dios. Nosotros como templo del Espíritu Santo evidenciamos el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Que se nota, se nota. No es clandestino, no puede estar oculto. No hay manera de ocultar la gracia de Dios en nosotros. No hay manera de ocultar la luz de vida de Cristo en nuestra mirada. No hay manera de ocultar el reflejo, la gracia de Dios en nuestro rostro. No hay manera de tapar la gracia de vida eterna en nuestra propia vida. No hay manera. Porque Dios no es clandestino. Dios se evidencia a otros a través de nuestra propia vida. Por eso somos testimonio de su gracia y de su amor. Eso es lo que está diciendo el verso 10. Y el verso 11 dice, verso 11, 6:11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Ojo, pero deseamos, dice el autor de Hebreos, que cada uno de vosotros, fíjense, le sigue hablando a la iglesia, a los creyentes, muestre la misma solicitud, la misma entrega, la misma dedicación, la misma vehemencia, el mismo denuedo, el mismo amor, la misma fe, la misma determinación, ese deseo profundo, esa obediencia total, esa acción permanente en obediencia a la fe y a la verdad, esa entrega, esa consagración hasta el fin, para plena certeza de la esperanza viva que nos mantiene con los ojos puestos en Jesús. Lo que el verso 11 está diciendo aquí, le da pie al autor de Hebreos para presentar un argumento de esperanza hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Subir con Cristo al cielo, encontrarnos con Él en las nubes, el arrebatamiento. Cuando el Señor nos llame a su presencia, ok. O si el Señor nos recoge en el arrebatamiento, ok, pero igual seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Con el Señor nos encontraremos en las nubes. Es que, a ver, la fe verdadera, por definición, es teológica. Eso implica entender que es una fe que persevera. Esa fe vehemente. No perseveramos para ser salvos. Ojo, no perseveramos para ser salvos, sino que perseveramos porque ya somos salvos. Ojo, lo repito, si alguien lo quiere anotar, anótelo. No perseveramos para ser salvos, sino que perseveramos porque ya somos salvos. Esa es la seguridad eterna que parece una almohada en donde podemos dormir con tranquilidad. Un sueño feliz que nos dimensiona, nos prepara, nos empodera, nos anima para levantarnos y actuar como un motor de diligencia, diligente en el desarrollo de la obra ministerial que Dios nos asigna. No nos quedamos acostados perezosamente. Dormimos por la gracia del Señor,
reposamos, nos alimentamos con el sueño, el Señor ministra nuestra vida durante el sueño, pero cuando nos levantamos gozosos, felices, contentos, dichosos, a trabajar para la obra del Señor, para honrar siempre su nombre, diligentemente, con solicitud, y mantenemos ese ritmo día tras día, hasta que llegue el momento de encontrarnos con el Señor. Pedro habla de esto. Primera de Pedro 3:5 dice así. Primera de Pedro 1, capítulo 1, 3 al 5. Primera carta de Pedro, capítulo 1, 3 al 5. Dice así. Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer. Nacer de nuevo quiere decir eso. Para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En efecto, la resurrección. Renacer es nueva criatura. Nacer de nuevo. Eso es renacer. Para una esperanza viva. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, la iglesia, nosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Estamos hablando que el autor de Hebreos nos está diciendo que hay una esperanza que nos alienta, nos alimenta y nos conduce a mantener los ojos puestos en el trono de la gracia. Filipenses 1:6 dice, y esa esperanza viva tiene este sustento, estando persuadido de esto. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué está citando con ese perfeccionará? Ese proceso de crecimiento, ese proceso de madurez. Esa santificación que va creciendo, que se va perfeccionando en la medida que pasan los años. El que rechaza la palabra, el apóstata que se aleja ante una dificultad, ante cualquier situación, se distancia totalmente de la decisión del creyente de avanzar. El creyente avanza, superando lo mejor del día de hoy, porque mañana hay algo que nos espera mejorando lo de hoy. Superando lo mejor de esta condición humana, porque hay algo que el Señor tiene para nosotros. Y allí está claramente la mirada puesta en Jesús. Avanza el autor de Hebreos y ahora nos ubica en el verso 12. Verso 12. Dice el verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Oh, Santo de Israel. El argumento sólido de la imitación de la fe y la paciencia. Imitar lo bueno. Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Jesucristo. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces aquí nos toca, es recomendable, es importante recordar lo que está en Hebreos 11, el hall de la fama por la fe. Y Hebreos 12 habla también de la nube de testigos. ¿A quién imitamos realmente? ¿A quién?
¿Quiénes son nuestros modelos que inspiran? Jesucristo, amén, Jesucristo. Pero la Biblia contiene muchos ejemplos de hombres y mujeres que durante su desarrollo de vida se comportaron de tal manera que nos inspira. La vida de un José inspira. La vida de un Isaac inspira. La vida de Abraham inspira. La vida de cada patriarca inspira. La vida de Isaías inspira. Cada hombre y mujer registrado en la Biblia inspira. Cada apóstol inspira. Esteban inspira, aunque terminó apedreado. No importa lo que vivieron. No importa lo que padecieron. No importa cómo murieron. O si fueron trasladados al cielo como Enoc o Elías. Es que fueron hombres y mujeres de Dios que, llenos por la gracia del cielo, obedecieron al Dios eterno y se constituyeron en ejemplo de que Dios respalda a los suyos. ¿A quién estás imitando? La fe de quién imita, la paciencia de quién imitas. Dice la escritura que somos cartas escritas. Vosotros sois cartas escritas. Cada pastor tiene cartas que envía, que son los de su congregación. Cada maestro tiene cartas escritas, que son los que reciben la enseñanza de ellos. Cada padre de familia tiene cartas escritas, que son su esposa y sus hijos. Cada jefe tiene cartas escritas, que son los que están bajo su cobertura de jerarquía. Y donde quiera que estemos, en nosotros leen a quien nos envió. Donde quiera que estemos, en nosotros leen a quien nos envió. Por eso es importante los que nos están mirando. Y está el caso de Abraham. Abraham vivió momentos de debilidad, claro. Como ejemplo, Abraham tuvo debilidades, dudas, pero él no se apartó, él no apostató, él no retrocedió, él no rechazó. Él nunca dio la espalda a Dios para volver a Ur de los Caldeos. ¿Saben por qué? Miren lo que voy a decir. Atención. Miren lo que voy a decir. Y si se quiere quedar con algo esta noche, quédese con esto que voy a decir. Escúcheme bien, por favor, lo que voy a decir. Atiéndame, por favor. No somos muchos los conectados, pero son las personas que debían escuchar esto esta noche. Escuchemos, por favor, con atención esto. La salvación no depende de la perfección de nuestra conducta en un mal día. Atención. La salvación no depende de la perfección de nuestra conducta en un mal día, sino de la dirección constante de nuestra vida sostenida por la fe. Y ahí está Cristo, y la salvación la garantiza Jesucristo. No como nos vaya en un mal día, o lo que haya pasado en un mal día. No porque tuve un mal día y de pronto se me salió una vulgaridad o una maldición de mi boca, pierdo la salvación. No, es que la salvación depende de Cristo, no de mi mal día, ni de mi reacción en el mal día. El Espíritu me va a decir que me porté mal o que reaccioné mal, me va a permitir mejorar, pero sigo salvo para la gloria del Señor, por gracia del cielo y para alabarlo a Él. Después de esto, de hablar de ese argumento de la imitación de la fe y la paciencia, viene un argumento que es impresionante en el verso 17 y 18. Nos saltamos al verso 17 y 18. Eso era, cuando hablamos de la imitación y la fe, cobija hasta el verso 16. Pero llegamos al 17 y al 18 para hablar
de la inmutabilidad del consejo de Dios. Dios es inmutable, no cambia. Lo que garantiza absolutamente nuestra salvación, lo que garantiza que las promesas de Dios son sí y amén, lo que garantiza que vamos a estar en el cielo, es que Dios es inmutable, Él no cambia. Dijimos que íbamos hasta el 12, pero necesariamente hay que avanzar hasta la inmutabilidad de su consejo. Porque nuestra seguridad descansa en dos cosas inmutables, la promesa de Dios y el juramento de Dios. La promesa de Dios a Abraham y el juramento de Dios a Abraham. Es imposible que Dios mienta. Dios no cambia. Mire, argumento. Si la salvación pudiera perderse, atención, si la salvación pudiera perderse por la incompetencia o debilidad del hombre, entonces la promesa de Dios dependería de la carne humana, de las acciones de los hombres. Esto es una imposibilidad. ¿Por qué? Porque por encima de esto está la obra de la cruz. La seguridad es un ancla del alma. Nos asegura a Cristo, hermano. Firme, segurísima. Y no dependemos de la fluctuación de nuestras experiencias, sentimientos o emociones, sino de la certeza del fundamento, de la roca eterna que se llama Jesucristo. Y avanzamos un poquito más para llegar al argumento del precursor sacerdotal ahí en el verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, precursor que va adelante. Esa seguridad nuestra, esa seguridad de la salvación, esa convicción y certeza nuestra está garantizada porque Jesús entró por nosotros como precursor y somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. ¿A dónde entró? Al cielo mismo. A diferencia de los sacerdotes levíticos que morían o fallaban. Él vive y vive perpetuamente por la eternidad. Él es Rey y Señor. Él salva perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios en el camino. Es Él. Porque Él intercede por nosotros. ¿Saben una cosa? De acuerdo al registro bíblico en Hebreos y lo que la misma escritura señala, pero fundamentalmente como Hebreo lo presenta. Si un verdadero creyente perdiera su salvación, quiere decir esto que la obra de Jesús fue inocua y su intercesión no funcionó. Significaría que el Padre negó y rechazó la obra de la cruz y no escuchó a su Hijo. Y eso no es posible por lo que la misma escritura registra. ¿Saben qué, hermanos? Así como nos invitan en la política a estar firmes por la patria, y yo estoy de acuerdo con eso, firmes por la patria. Por lo menos mi voto es para estar firme por la patria. Nosotros debemos estar firmes por la fe. Y como pastor hablo. No se dejen atormentar en Hebreos 6, pensando que si fallan, cometen un error o caen en un pecado, van a perder la salvación. No. Dios es misericordioso y su gracia obra. Si nos duele una mala conducta nuestra, si nos duele una acción de pecado, si nos duele fallarle al Señor, es porque somos salvos justamente. Y el Espíritu Santo nos lo redarguye.
Y entonces eso nos hace pedir perdón. Eso quiere decir que el corazón no está endurecido ni la conciencia cauterizada. No somos tierra de espinos y abrojos. Somos tierra que produce buena hierba. Pero a su vez, no usemos la seguridad de la salvación como excusa para vivir en mediocridad y como se nos antoje. No. No usemos la seguridad para decir aquí me quedo y no hago nada. No. Estamos llamados a servir, no a calentar banca. Tenemos un compromiso con Cristo y hay que honrar ese nombre, sirviendo. ¿Saben? No nos podemos conformar con gustar solamente. La muestra gratis, el bocadito, el cariñito. Tenemos una mesa de la cual podemos tomar y comer plácidamente en el orden de Dios. Y mi oración es, mis hermanos, terminando todo este segmento, mi oración es que el Señor nos ayude a no ser niños fluctuantes, sino que su Santo Espíritu nos permita avanzar a la madurez, superando las experiencias pasadas, mejorando las buenas cosas de la vivencia, manteniendo los ojos puestos en Jesús y siendo de útiles a Él, siendo útiles para Él, siendo útiles para la misión de Dios. Porque somos santos que nos perfeccionamos para la obra del ministerio, siempre para honrar el nombre del Señor. Y esto nos llama a estar firmes por la fe, porque Él es fiel y nunca dejará de serlo. Él sigue siendo fiel. Y Él ha sido fiel antes de nosotros para revelarse en nosotros como el único Dios fiel y seguro. Le pido el favor a Yubice que estemos orando, entregando este tiempo al Señor. Amén, aleluya. Gloria a Dios. De verdad que muy edificante, mi pastor. El pastor dijo ahora rato que nos lleváramos algo, ojalá de todo esto. Y me quiero tomar un momentico porque mi pastor leyó Pedro 1:6 y me impactó lo que dice aquí en la versión NTV, nueva traducción, ¿qué? Nueva traducción viviente, dice así, para cada uno de nosotros también, mis amados hermanos, dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Gloria a Dios por esta palabra y por lo que esta noche el Señor nos ha entregado. Maravilloso Padre, gracias Señor. Gracias Señor porque nuestro amor, Señor soberano, no abarcará jamás el amor que tú nos tienes, Señor. Gracias, Padre, porque de verdad, Señor, nos hablas, nos enseñas, nos amonestas, Señor, con amor, Señor. Usas a tus maestros, Señor, los preparas, Señor soberano, con tu palabra, Rey. Gracias, Papito Santo, porque hemos escogido la mejor parte de nosotros, Señor, y como dice tu palabra, no, nadie nos la podrá quitar, no nos será quitada, Señor. Papito Santo, gracias porque hoy, Señor, nos vamos gozosos, Señor, llenos de tu presencia. Por lo menos yo me he gozado, Señor, en este tiempo, Señor, porque realmente nos hablas, nos instas, Señor, ayúdanos a ser cada día hombres y mujeres preparados para tu obra como tú quieres, Señor soberano, no a nuestro modo, sino a tu nivel, Señor. Ayúdanos, Padre. Y gracias, 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 Señor.
Gracias, Papito Santo, porque sé que este ministerio, Señor, se ensanchará día a día, Señor, aunque el enemigo se levante, Señor. Tú acabarás esa preciosa obra tanto en nuestros maestros como en nosotros, Señor, como alumnos. Padre, gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos que ya vamos a descansar, a reposar en el sueño, Señor soberano, aún que nuestro espíritu sigue meditando en tu palabra, Señor. Papito Santo, te damos toda la gloria, toda la honra, te hemos orado en el nombre victorioso de Jesús. Amén. Gracias, mi pastor. Amén. Gloria al Señor. Hasta la próxima, si el Señor lo permite.